Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabricio? ¿Qué Gusto de tal? encontrarnos nuevamente. Sí, un gusto siempre conversar contigo, mi hermano, que Dios te bendiga. ¿Por qué eligieron esta portada tan interesante? El diseño del matrimonio desde los fundamentos bíblicos. Bueno, nosotros tenemos un comité editorial conformado por algunos pastores y uno de los pastores trajo este tema que nos pareció muy interesante, ¿no? Ujú. Es el pastor Julián Morón, que es parte del equipo editorial. Entonces lo asumimos, lo trabajamos y ahí lo tienen. Bueno, se trata un poco de regresar al génesis del matrimonio, ¿no? Que viene desde la creación de la tierra, ¿no? ¿Por qué hablar de esto en este momento? ¿Por qué hablar de esto en este momento? Por el ataque sistemático que el matrimonio viene sufriendo por redes, por el avance del progresismo mundial, que pretende distorsionar el diseño de Dios respecto al matrimonio, ¿no? Ahora es sabido, por ejemplo, que muchos países ya aprobaron lo que es el matrimonio homosexual, que contraviene Sí, el mandato del bíblico, el ¿no? diseño. Sí, el diseño de Y Dios. dentro del matrimonio hay cosas interesantes, incluso que a veces es bueno recordarlas porque hasta los propios cristianos lo olvidamos, ¿no? Es un diseño cuyos roles no son iguales. Hay una figura del hombre y hay una figura de la mujer. Y a veces es malentendido, Víctor. Incluso es malentendido. A los cristianos nos paran llamando machistas por todo eso y del sistema patriarcal y todo el asunto, porque cuando se dice que la mujer se debe someterse al hombre, no se dice que al hombre se le ordena morir por la mujer, amarla hasta la muerte, ¿no? Incluso dar la vida por ella, ¿no? Como Cristo dio la vida por su iglesia. Y a la mujer se le pide sujetarse, pero a una cabeza que a la vez está sujeta a Cristo. ¿Cómo has entendido tú eso a la hora de dirigir no solamente la portada, sino el artículo incluso? Bueno, en realidad estamos haciendo un análisis, se puede decir, el diseño a lo largo de la historia, ¿no? Como en algún momento, por ejemplo, se acepta el divorcio Ujú. y después, ya con la llegada de Cristo, se vuelve a retomar esto por doctrina y vemos ahora que muchos, como tú mismo dices, aún se han olvidado de eso, ¿no? El mandato, no solamente bíblico, sino esta renovación acerca del matrimonio que se tiene con la llegada de Cristo, ¿no? Y ahora en los últimos años, evidentemente, esto se ha recrudecido, el ataque del diseño bíblico del matrimonio, ¿no? ¿Por qué se ha recrudecido? ¿Qué está buscando el progresismo? ¿O qué ve en el progresismo en el matrimonio que ha decidido destruirlo? Porque es peligroso. ¿Por qué? Bueno, desde el punto de vista ideológico, político, ¿no? Sí. Evidentemente eso. Hemos visto, por ejemplo, cómo a lo largo de los últimos 50 años, por lo menos, el ataque contra el matrimonio heterosexual, se puede decir, Ujú. el tradicional ha sido sistemático. Y incluso en los últimos años esto ha arreciado en las propias universidades, ¿no? Norteamericanas, en las universidades europeas. Y la intención es evidentemente destruir esta visión que se tiene del matrimonio, este diseño, para establecer matrimonios de otra índole, como ya está ocurriendo en otros países, ¿no? Con afanes políticos, con afanes comerciales, y atentan contra la propia esencia del ser humano, ¿no? Que en realidad están en la tierra para establecer vínculos hombre-mujer y mantener el género, ¿no? Hay una cosa interesante que incluso yo quiero incidir en esto porque no solamente es importante que los cristianos entendamos que se casa hombre y mujer y que no se deben divorciar para nunca, lo cual es fundamental, como bien están tratando ustedes. Hay también cosas interesantes que también las tratan. Por ejemplo, nos hemos olvidado que la carta de Efesios, Pablo le dice a la iglesia que, lo voy a leer literalmente, dice: por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Son dos cosas diferentes. Y cuando tú ves un poco la naturaleza de un hombre y una mujer, ciertamente entiendes que es así. Los hombres, las mujeres necesitan de ese amor sacrificial del esposo, incluso más de lo que nosotros lo necesitamos, ¿no? La mujer necesita ser amada hasta el punto de que el esposo dé su vida por ella, se renuncia a sí mismo para dárselo a su esposa. Y quizá
no es gratuito que Pablo no diga, esposa, amen a sus esposos. No, no les dice eso. Les dice, mujeres, respétenlos. Porque quizá a veces los hombres cristianos necesitamos ser amados, pero necesitamos el respeto de la esposa como cabeza, no para pegarle o para mandarle, etcétera, sino para que el diseño no se rompa. ¿Cómo has entendido tú esta especie de diseño que Pablo dice en Efesios? Yo creo que hay una frase que define el matrimonio, iguales en la diferencia, ¿no? No es que haya una primacía del hombre sobre la mujer. No, por supuesto que no. No hay, sino que son roles distintos, pero dentro de una igualdad. Eso es más o menos lo que en algún momento también hemos abordado en la revista hace algún tiempo, iguales en la diferencia, porque el rol dentro de la familia, dentro del hogar es distinto de algún modo, pese a que ahí se comparten muchas cosas, el rol natural de la mujer es distinto, porque definitivamente el hombre no puede amamantar, por ejemplo, a los hijos, ¿no? Definitivamente. Sí, claro. Entonces hay un rol distinto natural. Pero eso no significa de que haya un sometimiento de la mujer al hombre, ni viceversa, sino hay una igualdad dentro del matrimonio. No, y además el sometimiento de ambos es a Cristo. A ver, cuando se dice que es la cabeza, no significa que es el jefe. Significa que es en el diseño la cabeza. O sea, en el diseño el que va a rendir cuentas por su esposa es el esposo. Dios le va a pedir cuentas al esposo por ella. No le va a pedir primero las cuentas a ella. O sea, eso es algo que los cristianos no hemos terminado de comprender. Que decimos, tú me tienes que obedecer porque me tienes que obedecer y yo soy cristiano, yo soy la cabeza, tú me obedeces. No es así. Sí, exactamente. No es yo de creo esa que manera. los propios cristianos han dejado infiltrar estas nuevas corrientes que hay respecto a la afectación al diseño de Dios, ¿no? Hay corrientes, dentro del cristianismo hay corrientes, iglesias que permiten ya esto, ¿no? En la propia iglesia católica, acuérdense, en los tiempos actuales están permitiendo eso. Y los progresistas se han dado cuenta de eso y están acusando de eso, incluso con cierta razón. Permíteme decirte, Víctor, porque hay ciertos cristianos que están dando pie pues, para que los acusen realmente de machistas, porque han pensado que porque como la iglesia dice que el hombre es la cabeza de la mujer, entonces creen que es el jefe, que es el dictador de la casa. Y no es así. Esa es la etiqueta que los sectores progresistas han establecido en contra del sistema del diseño divino, ¿no? Patriarcal, porque evidentemente ahí hay una primacía aparente del hombre por encima de la mujer, y ese es el argumento por el que pretenden tumbarse a este modelo, ¿no? Sí, claro. Y mira, y si hubiera algún tipo de autoridad, es tal cual fue Cristo con su iglesia. Es decir, Cristo es la iglesia, la cabeza de la iglesia, es la autoridad. Pero Él se entregó y Él vino a servir a la iglesia. Es decir, si es que el esposo de alguna manera tiene una posición de cabeza, como ciertamente la tiene, porque la Biblia lo dice, es para servir. O sea, es una cabeza que sirve, es una cabeza que se humilla hasta el punto de que se pone por debajo de toda la familia para que toda la familia esté bien antes que él. Y ese entendimiento no es mundano, es un entendimiento muy cristiano que a veces es muy bueno decirlo porque nos olvidamos que ese es el diseño. Si el Señor me puso, por ejemplo, en mi caso, Víctor, si yo estoy en mi casa y soy la cabeza realmente para servir, para lavarle los pies a los que están en la familia, ¿no? Para dar la vida por ellos. Y es importante, yo te felicito por ese tema que han tocado porque es fundamental, además que es casi mal entendido incluso dentro de los propios cristianos. Claro. Bueno, siempre tratamos de abordar temas tanto doctrinarios como temas de actualidad, científico, como te consta. Y además hay otros temas también. Hay un artículo que quisiera comentarte respecto al cristiano de Wikipedia, ¿no? El cristiano y Wikipedia. Claro. El fundador de Wikipedia se convirtió al cristianismo hace unos 7 años atrás. Su historia es bastante curiosa. Larry Sanger. Sí, Larry Sanger, exactamente. Él nace en un hogar cristiano, pero a lo largo de los años él comienza a crecer y se despega, y se vuelve un agnósta. Y después en un debate, él estudia filosofía, en un debate como profesor ya con alumno, él comienza a ver el cristianismo con otros ojos a raíz de un debate acerca del ajuste fino, del diseño. Apasionante tema. Apasionante tema que vamos a abordarlo en el próximo. El ajuste fino del universo. Explícale a la gente qué significa ajuste fino del universo, por favor. Bueno, es la perfección de las leyes físicas. Arbitrarias, además. Claro.
que prueban de que alguien perfecto hizo estas leyes físicas, ¿no? Que no se creó de la nada, ¿no? A mí, ¿sabes qué cosa es lo que más me apasiona del tema del ajuste fino? Es que a ver, básicamente el universo está ordenado, está equilibrado de una manera Perfecta. muy, sí, pero sobre todo muy arbitraria. O sea, las fórmulas que sostienen el universo, por ejemplo, la ley de la gravedad, Claro. la ley de la velocidad de la luz, las ecuaciones que tienen que ver con N cantidad de cosas físicas, son fórmulas que si tú las mueves una millonésima menos o una millonésima más, el universo dejaría de existir. Exacto. Es decir, que el universo funciona exactamente tal como está. No puede haber sido de otra manera, porque si no, no caeríamos en el abismo de la destrucción permanente, en el caos absoluto. Así es. Lo cual te indica que para que se haya ajustado una cosa tan millonésimamente fina, tiene que haber un diseñador, tiene que haber una mente que lo hizo de esa manera arbitrariamente. Así es. Así, ese tema lo abordaremos en la próxima edición, y precisamente este creador, fundador de Wikipedia cambia ante el conocimiento adquirido sobre el ajuste fino, ¿no? Entonces comienza a leer la Biblia y finalmente se convierte el año 2017. Un hombre que ha aportado enormemente a la difusión del conocimiento, ¿no? A través de Wikipedia, ¿no? Y él dice, muy a mi pesar cuando él entiende el tema del ajuste, de la existencia de Dios por el ajuste fino, muy a mi pesar, dice, tenía lágrimas en los ojos, incluso hoy en día sigo sin saber muy bien por qué. Es decir, hasta el día de hoy se sigue sorprendiendo por lo tema que descubrió. Así es. Y en un debate con un alumno. Además tienes otro tema interesante también, que es este asunto de las persecuciones, de lo que tampoco hablamos a veces los cristianos, o incluso Sí. los medios cristianos. Sí, hay una ONG cristiana que todos los años reporta los índices de persecución de los cristianos en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y siempre, una vez al año, pues sacamos ese tipo de informaciones. Que es Open Doors. Sí. La Sí, organización cristiana Puertas Abiertas. Puertas Abiertas, sí. Entonces, vemos ahí de que en los países islámicos la persecución es mucho más cruenta, mucho más dura, incluso con sacrificio de vidas humanas, ¿no? Según el informe, más de 380 millones de cristianos en todo el mundo hoy están enfrentando niveles de persecución altísimos por tema de su fe, lo cual, discúlpame a mis amigas feministas que me van a escuchar, pero eso es más que la comunidad LGTB, ¿ah? En el mundo. Más, es más que las feministas que dicen que son aplastadas por el sistema patriarcal y salen a pintarse el pelo de verde y los sobacos de morado. Es mucho más que eso. Muchísimo los cristianos muchísimo más. Amplísimamente más están siendo perseguidos hoy. Claro, sobre todo en el mundo oriental, ¿no? Países como China, los países de creencia islámica, tienen persecuciones en los países del África Negra, por ejemplo. También, claro. Sí, no, y tú, como periodista, ¿qué opinas de que los grandes medios, la prensa bien pensante del mundo, una BBC o etcétera, no abordan el tema. Están informando sobre el tema? No abordan el tema. Es más, un poco que ayornan la persecución, ¿no? Y eso es lamentable. Nosotros tratamos de tocar el tema permanentemente, 1 o 2 veces al año, con este tipo de reportajes. Permíteme mencionar algunos extractos interesantes del artículo. Claro que sí. Según el informe de Open Doors, que bien consigna impacto evangelístico en esta edición, 1 de cada 7 cristianos se enfrentan hoy en el mundo a altos niveles de oposición debido a sus creencias. Corea del Norte es un caso, que ha negado totalmente los derechos humanos para cristianos en todo su territorio. Nigeria es responsable de la mayoría de asesinatos a cristianos con un total del 69%, lo que corresponde a 3.100 cristianos asesinados durante el año. A ver, cristianos detenidos, cristianos encarcelados, el autoritarismo en Asia Central es galopante, etcétera. Sí, claro. El panorama no es nada halagador en esos países para los cristianos, ¿no? Entonces es lamentable, y las persecuciones incluso del propio gobierno y de colectivos islámicos fanáticos, ¿no? Para terminar, a raíz de la portada de la revista de ahora, porque por supuesto que tiene que ver, hemos preparado, te cuento, Víctor, un informe que te invito a ver con nosotros. Claro que sí, encantado. Hablando de la defensa de la vida, este sábado 29, mañana,
vamos a salir a marchar por la vida en Lima. ¿Por qué marchamos? A ver, Juan Diego Berna, nuestro reportero, ha preparado un informe sobre por qué tenemos que salir mañana a defender la vida, luego de una ola nuevamente que quiere, desde el Congreso y desde varias instituciones públicas y privadas, abogar por legalización del aborto, matrimonio homosexual, eutanasia, muerte asistida y todo lo demás. Adelante. ¿Sabía usted que actualmente hay 3 proyectos de ley que estarían atentando directamente contra la vida? Si nosotros no defendemos la vida desde la concepción, en vano es defender cualquier otro derecho del ser humano. Así es. El proyecto de ley promovido por la congresista Susel Paredes, que buscaría despenalizar el aborto, el del parlamentario Jorge Flores Ancachi, que estaría atrás de aprobar la eutanasia, y el proyecto del señor José Elías Ábalos, que intenta darle espacio a la maternidad subrogada, también conocido como concepción en vientre de alquiler. ¿Dónde quedaría entonces el valor de la dignidad humana? Cuando usted ve abogados que tratan de convertir mediante una ley un derecho que no es disponible en disponible, ¿de qué clase de peruanos estamos hablando? ¿De qué clase de parlamentarios estamos hablando? Sin embargo, en medio de las campañas promovidas por grupos feministas, la jefa de RENIEC, Carmen Velarde, señala avances tales como la posibilidad que cuentan hoy las madres de inscribir en los registros a las criaturas que perdieron en el proceso de gestación y el por qué estar a favor de la vida. Hay muchas mujeres que han comenzado a acudir a RENIEC para inscribir a los niños que lamentablemente perdieron, que no pudieron nacer, pero que ellas los han amado y han ido con los hermanos, otras han ido también con el esposo. Hemos roto un silencio y un país que rompe su silencio es un país que comienza a sanar. Yo creo que las leyes tienen también que curar. De igual manera, el coordinador del colectivo Juventud Provida Perú y el expremier Luis Solari nos dan sus razones para que el pueblo conservador ponga de manifiesto su postura a favor del sentido común y la vida. Es tiempo de poder actuar realmente. Nada hacemos pensando o haciendo solamente una teología para el escritorio o para las 4 paredes. Tenemos que salir a hacer oír la voz de Dios. La gente tibia en este momento hay que pedirles, por favor, calienten su brasero para que se ponga a todo fuego como una caldera de un buque, un reactor nuclear, y vamos a arreglar el Perú de una vez por todas. No podemos seguir siendo pasivos ante tremenda falta de patriotismo, ¿no? Para todos aquellos que defienden la vida, la convocatoria es este sábado 29 de marzo a las 10 de la mañana al frente del Palacio de Justicia para hacer frente a estos proyectos que buscan minimizar el valor de la dignidad humana. Es una batalla, por supuesto, que en la que no vamos a transigir. Víctor, te agradezco por tu visita. ¿Dónde podemos encontrar la revista? La gente que quiere, es muy buena la revista, está muy bien hecha, la calidad es buena y los textos están bien escritos, la fotografía es espectacular. ¿Dónde la podemos encontrar? En la librería Impacto Online, en la Iglesia Central del Movimiento Misionero Mundial y en los principales presbíteros que hay en Lima, bueno, y a nivel nacional también, en los presbiterios. ¿Y por internet hay alguna? Tenemos una versión digital en la revista impactoonline.net. .net. Sí. Bien, bueno, de verdad, no es porque yo sea cristiano, sino que está bien hecha, es una buena revista y yo la recomiendo, por supuesto, Impacto Evangelístico. Sobre todo este artículo que está muy bueno. Modestia aparte, creo que es la revista con mayor tiraje a nivel nacional. Sí. Estamos por encima de los 50.000 ejemplares. ¿Más que las seculares? Muchísimo más. Muchísimo, ¿sí? Por supuesto. Sí, claro. Y tenemos ediciones internacionales también. Te lo voy a decir solamente de una manera, porque me están pidiendo corte. El reino de Dios avanza.
avanza. Y es como ciertamente una semilla de mostaza, que nadie la ve, que la ningunean, que la miran por debajo, y cuando abran los ojos es un árbol enorme que ya se los comió, que creció tanto que las aves del cielo llegan a hacer sus nidos. Eso es el reino de Dios. Y cosas como estas evidencian que es así. Gracias, mi hermano. Te felicito. Gracias a ti, Fabricio. Te felicito, Víctor. Lo estás haciendo muy bien.